después de aprender a reciclar, que espero que les haya quedado muy claro. Ya saben, a partir de esta noche ya hay que empezar a separar todo lo que nos decían en Ciencia Divertida. Ahora nos vamos a conocer al Grupo Integra. No sé si lo conocerán ustedes, es una compañía inmobiliaria de aquí, vallisoletana, y concretamente nos van a hablar del plan parcial empresarial dentro de las cerámicas. Lo vemos. La compañía inmobiliaria de origen vallisoletano, el Grupo Integra, presenta hoy en un almuerzo para todos los medios de comunicación su plan estratégico y de expansión. Estamos con su presidenta, Rufina López. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste este plan estratégico de expansión que se presenta hoy? Pues el plan estratégico de expansión que se presenta hoy es un plan estratégico adaptado a las necesidades del mercado. Dada la situación que existe en nuestro sector, Integra, como una empresa viva y en expansión y con futuro, ha diseñado un plan de expansión, dada la buena situación que tiene con la cantidad de suelo de más de 100.000 metros cuadrados en Valladolid y con un desarrollo de más de 2 millones en gestión de suelo en toda la zona norte y Madrid. Integra, para dar al mercado las necesidades que el sector está solicitando, pues en este año 2008 tenemos previsto abrir oficina en Madrid Capital para poder ser un flujo de negocio y poder traer todo negocio posible de empresas y negocio hasta Valladolid, puesto que las comunicaciones están ahí mismo y consideramos que Valladolid tiene mucho que ofrecer y tenemos mucho que dar. Con independencia, todos los nuestros desarrollos que tenemos, desarrollos urbanísticos, lo vamos a mandar a lo que el mercado nos está demandando. Integra va a apostar por vivienda VPC de la comunidad. En otras zonas de expansión nos adaptaremos a la vivienda de protección que las comunidades nos estén facilitando. Y sobre todo vamos a invertir bastante y vamos a apostar por la cooperativa de viviendas, pues que además ahora mismo consideramos que es el momento del comprador, es un momento de comprar y de invertir y es un momento de dar al mercado dentro de los ciclos lo que necesita. La empresa viva debe de adaptarse a esas situaciones y por eso hemos apostado principalmente por este sector, el plan parcial Las Cerámicas. El plan parcial Las Cerámicas, y debido a nuestro punto de venta, estamos viendo que Valladolid se demanda desde Madrid muchas empresas que quieren instalarse, que necesitan un parque empresarial moderno, con las últimas novedades, un parque empresarial de la última tecnología, y es lo que vamos a pretender darles. Y no podía faltar en esta presentación el artífice del producto estrella del Grupo Integra, el plan parcial de las cerámicas, Javier Arias, el arquitecto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos aquí, vemos los planos. Para los que no entendemos mucho, explícanos un poquito en qué te has basado, en qué consiste. Bueno, pues lo más importante, quizás lo primero que hay que indicar, es la ubicación preferente del sector del que estamos hablando. Entonces, el plan parcial de las cerámicas desarrolla el sector 10 de suelo urbanizable delimitado, que se puede ver ahí marcado con ese rectángulo. Entonces, es importante, aquí en rojo veis marcado la autovía y el resto de las rondas y el aeropuerto que estaría arriba. Entonces, lo primero que salta a la vista es la ubicación preferente con respecto a otros sectores de las mismas características. Tiene una relación inmediata con el aeropuerto, una ubicación directamente con la autovía. Y por otra parte, una cosa también importante, este círculo, digamos, que representa el centro de Valladolid, tiene una cercanía también con lo que es el centro histórico, que también es importante. Entonces esos aspectos serían los más importantes de cara a la ubicación. Entonces, si queréis podemos pasar y vamos viendo un poco lo que se plantea en lo que es el sector. Importante la buena comunicación, va a estar muy bien comunicado con todo Valladolid. Exactamente. Bueno, esto es un poco la ordenación que planteamos para el sector. Es un sector en el que se plantean dos usos. Por un lado, un parque empresarial del que hemos estado hablando, que sería toda la zona que está en amarillo, relacionada con la autovía, que se ve por ahí, con una visibilidad extraordinaria para las empresas que se sitúen. Y en el lado opuesto, y con estos colores más azules, estaría la parte residencial, más vinculada hacia el centro de Valladolid en esta parte. Separadas ambos usos con una zona dotacional en la parte central. Eso es un poco la organización. Y una cosa importante, vertebrados con este planteamiento que hacemos verde, que es la recuperación de la cañada soriana, que en estos momentos se encuentra en desuso y muy mal conservada, y en el cual nosotros planteamos un bulevar de más de 60 metros de ancho, con una serie de espacios verdes que se van concatenando y vertebran toda la organización, y una vía de acceso
tanto para nuestro sector como para los sectores adyacentes que se van a hacer en el futuro. Se ha pensado un poquito en todo, ¿no?, en este plan parcial de las cerámicas, un poquito en las empresas, también un poquito en los particulares, un poquito en todos, porque todos vamos a poder disfrutar en parte de él, ¿no? Claro, exactamente de lo que se trata. Digamos que el planeamiento te da un instrumento, te da un sector y tú tienes que materializar de acuerdo al mercado y a las necesidades en cada momento lo que la gente quiere. Pues muchísimo beneficio para todos en este plan parcial que se ha presentado hoy, las cerámicas. Y ahora se presenta aquí, ya lo adelantamos, aunque hasta mañana no es, pero yo les decía, no sé si